la comunicación es un proceso. Ujú. La comunicación nunca se puede catalogar como comunicación si solamente es en una vía. Si el escuchar me cuesta, entonces no está siendo efectiva. ¿Y cómo pudiéramos decir, bueno, pero si yo estoy escuchando, o sea, a nivel sentido, sí estoy oyendo, pero probablemente no estoy escuchando? Bienvenidos a nuestra nueva temporada, Familias Fuertes. Hoy iniciamos un nuevo camino, un nuevo recorrido, año 2023, luego de una pausa muy interesante para refrescar principios, ideas y conceptos que nos puedan ayudar a construir familias fuertes. Margie, bienvenida. Creo que estabas también ansiosa como yo de poder regresar a compartir con nuestros amigos. Así es. Y esta nueva temporada trae muchísimas nuevas emociones, desafíos y sobre todo momentos para afinar nuestras vidas y poder ver el cumplimiento del buen plan de Dios para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Cuéntame un poco de ti, ¿qué has hecho? Desde el año pasado no te miraba. Bueno, para mí es un gusto, igual que para ti, volver, porque sabemos que este espacio no solamente es un espacio informativo, sino que procuramos que sea formativo, que deje una huella y que nos anime a ponerlo en práctica. Y cuando uno piensa en lo que hace en su vida, uno piensa, wow, ¿qué cosas buenas estoy haciendo? Y creemos que este podcast es algo bueno que estamos haciendo. Por eso agradecemos a todos aquellos que se toman su tiempo y dejan algún mensaje para darnos su parecer sobre los contenidos. Así que damos las gracias a Dios, al equipo de producción, por Súper. estar nuevamente en esta temporada 2. Sabes, para este tiempo hemos considerado hablar algunos temas con un alto componente de desafío a los padres. Hemos visto con alguna inquietud en algunas semanas efectos que se producen en la vida de los jóvenes y cómo todo un sistema en que estamos viviendo que tiene mucha rudeza, mucha dureza, mucha frialdad, un componente hasta de indiferencia en temas relacionales. Y hemos estado pensando qué importante es que volvamos a considerar la necesidad que en casa hagamos ejercicios intencionales para traer de vuelta a la mesa aquellas prácticas basadas en valores, en ejemplos que se deben enseñar en casa. Y pensando en este periodo, creo que se empieza en esta fecha el periodo escolar, siempre hay ese tema. Nosotros como padres estamos desafiados y llamados a formar y enseñar a nuestros hijos. El sistema educativo va a aportar la información. Y en ese sentido hay como un trabajo en conjunto. Nosotros en casa vamos a enviar a nuestros hijos a los centros educativos y deben ir muy bien formados con algunas expresiones prácticas de conducta ya muy bien asimiladas y puestas en el punto para que ellos luego en su entorno escolar, en el entorno social, la cumplan debidamente. Sí. Y luego nos convertimos también en esos aliados con nuestros maestros, profesores, donde dicen, oye, gracias y qué bueno es lo que estamos viendo como fruto del trabajo suyo en casa. E igual nosotros también decirle, oiga, gracias porque mi hijo está avanzando y Así está aprendiendo. Así que este tema de hoy que vamos a estar mirando en algunos episodios, hablaremos de las llamadas habilidades blandas. Habilidades blandas. Y miraremos una serie de cualidades que son útiles, urgentes y necesarias que sean desarrolladas en la vida de toda persona. Y creo que la primera tarea va con nosotros, los papás, los adultos,
para poder empezar a afinar esas habilidades blandas para luego poder transmitirlas y enseñarlas en casa. Así que, Margie, siempre te digo lo siguiente, tú eres mi invitada especial, así que bienvenida a esta nueva temporada, y quiero hoy que hablemos un poco de habilidades blandas. Se habla mucho de este concepto cuando hablamos de aquellas cualidades que son propias en aspectos de formación en la persona, distintos a los conceptos de información, que se refiere esto a habilidades duras. Pero habla un poquito acerca de cómo ser mejores o cómo afinar habilidades blandas. Sí. Pues fíjate que yo pensaba en cuando uno ya es viejo, tiene cierta edad, así como nosotros, y probablemente algunos de los que nos ven, a veces nos convertimos en jueces de los adolescentes y de los niños, y de alguna manera u otra olvidamos que pasamos por allí. Así es. Y del rol que cumplieron nuestros padres, esos tíos abuelos, esos abuelos que llegaban y formaban parte de esa formación que se da en la estructura familiar. Hablabas hace un rato del rol de la familia como nuestra primera sociedad, lo hemos mencionado en podcasts anteriores, de esa familia que no solamente aporta fisiológicamente, aporta la parte de provisión, sino que debe modelar. Entonces, si uno fuera un investigador social, uno dijera, bueno, si nuestros jóvenes están atravesando o vemos un alto porcentaje de jóvenes que no pueden tener habilidades blandas con rapidez o que les cuesta desarrollarlas, pudiéramos dar pasos atrás y decir, bueno, ¿por qué ellos están en esa situación? ¿Sí? Sí. Y probablemente este es un llamado de atención Para nosotros. Para nosotros. Sí. Así es que este tiempo realmente es un tiempo para decir, si observo en mi hijo o en mi hija conductas que tal vez me indican que les falta desarrollar alguna habilidad blanda, puedo preguntarme, ¿soy yo un modelo de esta habilidad? ¿Soy yo una persona que mantiene una disposición de aprender la habilidad aunque naturalmente no la tengamos? Porque a veces uno dice, no, la excusa perfecta es que yo nací así. Yo nací así y así me voy a quedar. Y la siguiente excusa es que a mí no me la enseñaron. Mi papá a mí no me trataba así, en mi casa hay excusas. Pero luego yo pienso que una de las cosas que hace una persona valiente, una persona con carácter, es justamente reconocer que probablemente tiene el factor hereditario del mal genio, de tantas cosas que pudiéramos pensar que influyen. ¿No? Y son aprendidos. Y número dos, de temas de, a mí no me educaron de esa forma, por lo tanto, no tengo un antecedente o una semilla. Y creo que una persona valiente, como muchos de los padres que nos están viendo en esta entrega, puedan decir, ¿sabes qué es cierto? Probablemente yo ni sabíamos que era esto de habilidades blandas. Y ahora se identifican con facilidad. Muy bien, así que habilidades duras y habilidades blandas. Exacto. Habilidades duras son todo el conjunto de conocimientos que tenemos derivados de formación académica respaldada por algún tipo de título, diploma, ¿sí? El manejo y la comprensión técnica que tengamos sobre un determinado saber. Pero las habilidades blandas son los componentes de carácter que gestionan esas habilidades duras. Y es más, te lo pongo así de importante que son las habilidades blandas, que hay un estudio que se habla que el 85% de las personas exitosas son consideradas como tales en función de la ejecución, la aplicación y la vivencia a través de habilidades blandas. Así es. Y empresas dicen, prefiero pagar más a una persona que tenga carácter enseñable, habilidades para comunicarse, carácter enseñable y todas estas bondades que de pronto conocemos que definen a una persona desde un carácter
de alguien que es agradable al trato y a la relación, dice, yo prefiero pagarle más a personas así que a personas que puedan tener toda una serie de conocimientos técnicos o información en un determinado saber, pero que les cuesta mucho relacionarse con las personas. Por eso, en la entrega de hoy vamos a tratar de hacer algo. Vamos a mirar, hay como 10, 15 habilidades blandas Ujú. y la lista puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero hoy queremos, si el tiempo nos permite, abordar, creo, las primeras en la lista. Y creo que la primera de ellas hablaremos de la comunicación. Y esta expresión en términos de comunicación nos habla de la forma en que algunos dicen la comunicación asertiva, la Ujú. forma en que yo puedo expresar correctamente mis necesidades, mi opinión, mi sentir, Ujú. manteniendo un manejo y un control de mis emociones y simplemente expresar lo que hay dentro de mí. Ahora se le suma todo esto de comunicación asertiva, se le suma también aspectos como eh, la buena forma en que se dice, el tono adecuado y tiene que ver mucho con la forma en que somos enseñados y somos formados. Yo te describo o te pregunto a ti esta tarde, ¿cómo sería una habilidad no blanda en temas de comunicación? Una habilidad no Por ejemplo, blanda. hablamos, perdóname, una habilidad que no se puede calificar como blanda en el sentido de lo adecuado en que se está manifestando la comunicación. Ok. ¿Me logré explicar Estoy tratando de o estoy comprenderte. medio duro en mí? Creo que sí. Como decías al inicio del podcast, estamos como oxidados, estoy oxidado, dale, venga. Esas vacaciones de 2 meses y Sí, medio por el mar Mediterráneo, ahora que sí, en el crucero, en el cruzamos crucero. de la sala a la cocina y Sí. demás. Muy bien. Fíjate, por ejemplo, hablamos de comunicación y tenemos problemas para comunicarnos y las Ujú. emociones nos ganan y Sí, nos sacuden nuestra capacidad para sí, comunicarnos. Así que sí. vamos a construir un poquito Ok. sobre, decían los padres, hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar una correcta comunicación y que se califique que estamos nosotros aportando en las habilidades blandas de nuestros hijos. Yo, yo creo que es importante rescatar que la comunicación es un proceso. Ujú, La comunicación nunca se puede catalogar como comunicación si solamente es en una vía, ujú, ¿sí? Si solamente yo estoy hablando y me siento satisfecha conmigo misma porque hablé y dije lo que tenía que decir, probablemente bien articulado, bien pensado, expresé mis ujú, emociones y me fui, ujú, uno puede decir, wow, qué bien se comunicó. Pero la comunicación como tal necesita de que se cumpla el ujú, proceso como tal. ujú. Y el proceso como tal implica poder escuchar de vuelta. Ok. Si el escuchar me cuesta, entonces no está siendo efectiva. ¿Y cómo pudiéramos decir, bueno, pero si yo estoy escuchando, o sea, a nivel sentido, si estoy oyendo, Ujú, pero probablemente no estoy escuchando? ok. Y cuando uno en comunicación, todos los expertos en comunicación y los que no son expertos de forma teórica, pero lo vivimos, entendemos que cuando decimos hubo una comunicación efectiva, es cuando decimos nos entendimos. Nos ¿Y entendimos. por qué nos Ujú, entendimos? Porque se dio el proceso ida y vuelta muy bien. de emitir a través de palabras orales, a través de mi lenguaje corporal, a través de todos los sistemas de lenguaje que tenemos. Fui capaz de transmitir lo que pensaba, sentía, Ujú. quería, pero también fui capaz de hacer la lectura correcta de lo que el otro quería. Ahora, el manejo emocional en este aspecto de la comunicación, ¿por qué es importante? Y creo que hay que construir mucho
Pensamos ahora en adolescentes o en nuestros hijos. Eh, ¿Cómo influye el aspecto emocional en nuestra capacidad de comunicarnos de Mm, forma asertiva? sí, ¿Cómo reaccionamos ante la presión? ¿Cómo reaccionamos ante el desafío que se puede considerar sobrepasa mis capacidades o puede mirarse como un obstáculo a lo que quiero hacer correctamente? Entonces, sí. ¿cómo pensar en una gestión adecuada de mis de mi conocimiento, pensando en esa combinación, una habilidad dura, habla de conocimiento, pero yo cómo puedo gestionar ese conocimiento que tengo. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en la casa y yo tengo el conocimiento, pero si yo le sumo a ese conocimiento, esa habilidad dura, le sumo el desarrollo de una habilidad blanda para comunicar correctamente a la otra persona con quien deseo hacer el Ujú, trabajo en equipo, cómo yo puedo presentarle mis sugerencias o cómo guiar a la otra persona. ujú. Ahí entra en la combinación que estamos hablando, ¿no? De cómo poder comunicar correctamente, cómo bajar a tierra el conocimiento que podemos tener y cómo empezar a construir y a sumar a otros a lo que queremos que suceda a nivel de nuestro grupo, nuestro núcleo, y pensar en familia, pensar en Sí, colegio, pensar en el trabajo. ¿Cómo esto entonces se conecta sí. una cosa a otra? Fíjate que yo creo que lo primero, lo hemos hablado antes, tal vez no en cámaras, pero lo hemos conversado mucho, el ganarnos el derecho a ser escuchados. Uno puede tener el título de papá, el título de maestro, pero no necesariamente nos hemos ganado el respeto para ser escuchados por nuestros hijos o nuestros alumnos. Y no hablo de necesariamente que les hayamos hecho algo fuerte, pero a veces nuestros, sobre todo en la adolescencia es una etapa crítica. Y este podcast está en esta época enfocado mucho en cómo nosotros como papás hacemos nuestra máxima o damos la milla Ujú, extra para ayudar a nuestros hijos. Y una de las cosas importantes que debemos hacer, considero humildemente, es que debemos dejar las críticas a un lado. Nunca puedes iniciar un proceso de comunicación con críticas. No quiere decir que vas a elogiar aquello que no ujú, merece elogio, pero tal vez hay que dejarlas a un lado para que el canal o el puente de comunicación que muchas veces en la adolescencia se rompió, ujú, en la adolescencia por situaciones muy particulares de esa transición entre la infancia y la adultez, nuestros hijos se desilusionan por cosas que ni nos damos cuenta. ujú, Son altamente exigentes. ujú, sí, Y número tres también es que ellos empiezan a mirar a otras personas como sus referentes y ya nosotros no somos sus referentes. Pero resulta que seguimos siendo sus autoridades, somos sus padres, somos responsables de ujú, ellos. ujú, Por lo tanto, debemos seguir procurando que la comunicación, aunque sea poca, pero sea buena. Entonces, fíjate, yo pensaba, ¿cómo, qué pudiéramos darle a los padres hoy que pudieran decir, wow, yo voy a hacer esto? Y yo pensaba justamente cuando hablamos de escuchar, hay tres formas de escuchar. ujú, El escuchar de forma negativa, que es el escuchar donde no escucho realmente. ujú, Estoy presumiendo que te escucho, pero realmente estoy desconectado de lo que me estás hablando, no hago contacto visual, me distraigo con un celular, con un televisor, con cualquier cosa. Por lo tanto, ni siquiera puedo repetir lo ujú, que mi hijo me dijo. Número dos, escuchamos pretendiendo refutar, buscando argumentos ujú, para cuando él se calle, yo le voy a decir sus cuatro verdades. ujú, ¿Sí? Y el tercero, que es la forma correcta, que es el escuchar empático. ujú, Y cuando nosotros escuchamos con empatía, ¿qué ocurre? Número uno, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo. Así sean 3 minutos. Usted deja de hacer lo que está haciendo, se detiene. Usted hace contacto visual con su hijo. Su lenguaje corporal no es
no es de bloqueo ni cerrado. Ujú. Usted trata de poner sus manos en posición abierta para que su hijo sepa que usted no está ni nervioso por la conversación, Ujú. no está aprensivo, no tiene un juicio a priori, Ujú. aunque lo tenga, Ujú. porque a veces hay otras vías de comunicación y a usted ya le llegó alguna información Sí. y usted está como con ganas de, Quiero que llegues al punto porque quiero que cuando llegues al menciones punto ese porque punto te caigo encima. te caigo. Entonces, Ujú. ¿qué tal, amados padres? Si esperamos que se nos baje el calor, ¿verdad? De probablemente la preocupación, la angustia, y no ser nosotros provocadores. No en vano la Biblia dice, no provoquen a ir a vuestros hijos. Y escuchar de forma empática. En forma empática quiere decir que además de hacer contacto visual, además de tener un lenguaje corporal que le invite a él a sentirse en confianza, también es un decirle cada cierto periodo de tiempo, reforzarle con el lenguaje oral. Qué interesante. Y darle algún tipo de feedback corto. Ujú. ¿Y te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Qué Ujú. te pareció? Profundizar, o sea, que ya no sea un tema de transmitir información, sino tratar o provocar que nos comparta qué sintió, qué opinó, si es posible. Y cuando finalice, gracias por haber hablado conmigo, me pareció fantástico. Si después de esta conversación usted dice, tengo que Ujú. evaluar tener una conversación nuevamente, usted busque otro escenario para eso, pero no inicie una Ujú. controversia inmediatamente, a menos Ujú. que el tema sea de emergencia, una Ujú. situación de urgencia, donde usted tenga que intervenir ya. Ujú. Situaciones que tengan que ver con la Integridad, seguridad seguridad, sí, sí, integral de tu integridad. hijo o de tu Sí. hija, y tú dices, no, esto no solo me puedo esperar un día, sino que tienen que intervenir más personas. Ahora, esa mezcla interesante es de comunicación y gestión de nuestras emociones. Ujú, Ahora, ¿por qué mencionamos esto? La responsabilidad recae sobre nosotros como padres de familia de crear los escenarios y el mejor ambiente para que nuestros hijos desarrollen ese tipo de habilidades o cualidades. Se dice ujú. que nuestros hijos son la expresión de lo que sucede en casa. Así como cuando hay algún tipo de... Nos llamaron una ocasión del colegio, ¿te acuerdas? Nos preguntaron, discúlpeme, ¿a qué hora se cuestan sus hijos? ¿Verdad? Qué pena. Qué pena nos dio, ¿verdad? Nos Sí. llamaron y hemos observado que sus hijos se están durmiendo en clases. ¿Qué está pasando con ellos? Y tuvimos que explicarle que esa semana habíamos tenido todos como familia una participación en unas conferencias, ¿verdad? Con unos invitados y demás y más. Ellos disfrutaron, ¿no? Porque trabajamos juntos, Ujú. pero llegamos muy tarde a casa. Así que al día siguiente, temprano todo el mundo de vuelta Las al colegio. responsabilidades se Sí, mantenían. entonces hay un reflejo. Lo que sucede a nivel de nuestros hijos se se presenta una alarma o suena una alarma en donde la alarma apunta hacia nosotros, Ujú. nos llaman a nosotros. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ustedes? O la pregunta, cómo están ustedes? Por eso estos desafíos de esta temporada tienen un alto componente, no pensar en función de estos materiales, estamos presentándolos para los jóvenes. Habrán algunos temas que jóvenes hablarán a los jóvenes de forma directa. Tenemos un equipo de jóvenes que estará con nosotros en esta temporada, que son muy buenos, sino que la mayor parte de los contenidos tiene que ver con nosotros, momentos de aprendizaje, momentos de sentarnos, de hacer pausas, de ser desafiados. Y creo que uno de los desafíos para desarrollar habilidades blandas en términos de cualidades positivas en nuestro carácter que van a procurar que el conocimiento, la habilidad dura que podamos tener o que tengan nuestros hijos, se mire tan completo el desarrollo que encontramos a personas con un sentido correcto del valor propio, un sentido correcto del valor de la De otros. otra persona, Ujú. un sentido claro de cómo expresar mis deseos, mi sentir, mis opiniones
o mi malestar, pero desde una gestión adecuada de nuestras emociones. Y siempre habrá en estos podcasts pasajes en la Biblia, porque creemos en el fundamento de la palabra de Dios como norma de fe y regla de conducta. Y este es un pasaje muy, muy especial que nos invita el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Miren lo que dice tocante a comunicación y tocante a la gestión de nuestras emociones. Ujú. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta es la primera parte del verso. Todo hombre, Ujú. toda persona sea pronto para oír, decían los abuelos. Por eso uno tiene dos Orejas. orejas, dos oídos, una sola boca. Ujú. Qué importante es, pronto para oír. Quiero escucharte, quiero darte espacio para que expreses, pero ¿sabes cómo inicia ese sistema de modelaje? Cuando nosotros, a nivel de papá, mamá o los adultos en casa, ¿verdad? La abuela con sus hijos, los primos, los hermanos, hablando de gente adulta, nosotros, damos el primer paso en términos de ser modelos para enseñar a los nuestros a cómo desarrollar habilidades blandas. Así es. Me encanta este pasaje y es un contenido eminentemente práctico cuando habla acerca de la importancia de la correcta comunicación. Ese es el escuchar empático que decía, Ujú, ¿verdad? ujú. Pronto para oír es el escuchar empático, Escuchar empático. la adecuada gestión y manejo de las emociones, tardo Airarse. para hablar, ¿verdad que sí? Que a veces dejamos que la gente acabe, Sí, interrumpimos. interrumpimos, no, me estás interrumpiendo, esperen, no he acabado, pero sobre todo tardo para airarse, porque en lo que estoy escuchando me demoro en hablar porque la persona está exponiendo su posición. Y también dice el texto, tardo para airarme. O sea, lo último que yo voy a hacer cuando la persona está expresando su opinión, su sentir o su malestar, lo último que yo debería hacer es enojarme. Y tú sabes que eso suena fácil. El texto Eso suena es, ¿y fácil. cuán difícil es Totalmente difícil. cuando las emociones están así? Totalmente difícil. Cuando estamos en el calor de la emoción y estamos hablando de temas sensitivos, Claro, no estamos hablando que si llovió o no llovió, estamos hablando de temas claro. que nos afectan. Y obviamente este es un espacio donde damos el consejo de la palabra de Dios y el consejo de la palabra de Dios no se puede aplicar si el autor, Ujú. que es Dios, no interviene en nuestras vidas. No podemos dejar de decirles que el deseo de Dios es que justo esta palabra no sea una teoría o una meta incansable que me produzca frustración, Mm. sino que Él nos acompaña a través de su espíritu y nuestra voluntad le dice, Señor, yo soy justamente lo opuesto. Lo opuesto a lo que dice el texto. Yo soy de esos que no dejo hablar a nadie porque yo siento que me están agrediendo, yo siento que cuando alguien me dice, tengo que hablar contigo, ¿Saco las garras o levanto la guardia? estás a la Ok, a la defensiva. defensiva. O siento que me dejo pisotear porque hago mi lucha Ujú. 2 horas antes en mi cabeza y me frustro y me amargo y me deprimo porque pienso que lo que me van a decir Mm. es en mi contra. Y esto habla de un problema de autoestima. Ujú. Y por eso el apóstol Pablo lo menciona muy bien, que debemos tener una autoestima correcta. ¿Quieres que lea Ajá, ese sí, pasaje? claro que sí. Voy a leer ese pasaje para aquellos que anotan. Romanos 12:3. Dice, por la gracia que me ha sido dada, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Otra versión dice, con Con cordura. cordura,
según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Así que esa base creo que es Sí. importante que mencionas lo que está en el fondo, ¿verdad? Ujú. Ese correcto valorar, la correcta autovaloración, el Ujú. concepto sano, adecuado Equilibrado. sobre uno mismo, Exacto. equilibrado. No me pienso ni más, no me Mm, pienso ni menos que menos, dice, otros. piense cada uno acerca de sí en la medida correcta, con cordura. Quiere decir que el que piensa que se cree mejor es un loco. O el que se piensa que no vale nada también Ajá. está fuera de razón, no hay cordura. Entonces, Exacto. el llamado es un llamado a equilibrio y justamente eso caracteriza a las familias fuertes o a las familias sanas. Ujú, No hablamos de perfección, ujú, hablamos de ese equilibrio en entender nuestras limitaciones, nuestra dependencia el uno del ujú. otro, nuestra necesidad que alguien nos sostenga la mano y tiene que ver con todos los desafíos que en esta temporada necesitamos Así es. lanzar con urgencia. Los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles y a nivel de la historia de las naciones y de nuestra nación sobre todo, vamos a encontrar que vendrán tiempos de sacudimiento en muchas áreas y necesitamos ser hombres y mujeres arraigados, afirmados en algo que sea más fuerte que la mera voluntad humana Ujú. o con el autoconvencimiento. Necesitamos estar arraigados en la vida misma de De Dios. Dios, así Por es. eso, esta temporada creo que va a ser interesantísima. Hemos preparado pronto un nuevo set. Básicamente ha sido como un cambiar el ángulo. Refrescamos ese nada más. Refrescamos nada más el set. Uno cambia así la mesa, los grados, ¿verdad que sí? La próxima semana creo que vamos a poner la mesa hacia Hacia arriba. arriba, ¿verdad que sí? Vamos a hablar así. Pero la idea es que juntos podamos sacar tiempo y tener estos encuentros semanales y poder entonces afirmar los principios y valores del reino de Dios Así que es. son ciertos, verdaderos, poderosos para cambiar y transformar nuestras vidas y ver el resultado en su aplicación en el centro de nuestro hogar. Así que Así es. desde nuestro hogar les saludamos, desde esta mesa donde comemos, desde algunas sillas donde nos sentamos, lugares a veces donde lloramos y reímos. Y sé que en cada una de las casas hay Así es. hay historias hermosas y aún aquellas historias que pueden significar historias de dolor, Dios tiene el poder y la Así es. capacidad para transformar aquel tiempo de adversidad en tiempo de bendición. Así que gracias por estar con Así nosotros. es. Bienvenidos a nuestra nueva temporada, Familias Dios Fuertes. les Y la bendiga. próxima semana nos encontramos. Adelante. Bendiciones. Bye.